Aguarda un minutinho. Bueno, empezamos. Les doy la bienvenida a todos, a los compañeros de universidad, profesora Minaín, profesora Selma, a nuestro profesor Luis Greco y a nuestros colegas de la universidad o de pesquisas. Hoy empezamos una serie de charlas electrónicas que tendrán lugar a lo mejor siempre el lunes. Y para el día de hoy tenemos nuestro compañero, un invitado especial, que para más que muy un amigo, es también un gran penalista. Agradezco también a mi compañero Adriano Teixeira, profesor en São Paulo, que me ha ayudado a concretar este seminario. Y pues luego, el profesor Peralta hablará sobre un tema que, bueno, si es verdad que no es tan nuevo en los países de tradición penal continental, los países anglosajones, en los países de tradición continental sí que ha despertado un interés muy grande y las sentencias judiciales se han reflejado la teoría de la ceguera ante los hechos y en Brasil y en España. Entonces, es un tema para nosotros de especial interés. Desde el punto de vista de su ubicación en la teoría del delito, la ceguera ante los hechos es un problema del dolo, pero también hay conexiones con la teoría del error. Entonces, nosotros estamos aquí, Peralta, para te oír. Te agradezco mucho por aceptar la invitación. Es un honor tener un profesor de gran calidad con nosotros. Y doy paso a palabra a mi compañero Adriano, que hablará un poco sobre su trabajo, las investigaciones, y para que podamos empezar el debate. Muchas gracias. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. Eu vou, ao contrário do meu colega Eduardo Viana, vou poupá-los, todos vocês, do meu espanhol. Então, vou falar em português, que eu vou apresentar o professor Peralta, e ele já se conhece muito bem. Então, agradeço primeiramente o convite do professor Eduardo Viana, companheiro aí nessa jornada, por poder dividir esse espaço. Parabenizo o grupo de estudos, né, em Teoria Geral do Delito, da Universidade Federal da Bahia. Saúdo demais professores, professora Selma, Minaim, professor Luiz Greco e todos os demais, e ao amigo José Peralta, e agradecer também pela sua presença aqui. Então, meu papel aqui é muito rápido, é só apresentar o nosso convidado, que é professor titular da Cátedra de Direito Penal da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Foi investigador da CONICET, é professor visitante da Universidade de Oxford, foi bolsista da comissão Fulbright e também do DAD, na Alemanha, e, além de tudo isso, é juiz da província de Córdoba. Antes de falar um pouquinho das investigações, da obra do professor Peralta, eu gostaria de fazer algumas considerações assim, subjetivas, né, sobre o nosso convidado, né? O professor Peralta, para quem não conhece, é um autor altamente profícuo, criativo, um autor raro, um penalista raro na nossa tradição, um autor analítico, crítico, né, independente, ou seja, que não é necessariamente filiado a uma escola ou um mestre específico, ou mesmo que seja formalmente, não recorre a guarda-costas para defender as suas opiniões, que são sempre defendidas com muito rigor, né? É um autor sóbrio, que não recorre a slogans, a ismos, a teorias, e isso do ponto de vista formal, do ponto de vista, digamos assim, material, é um autor que eu considero um autor liberal, e que, mais uma vez, esse liberalismo, né, defende um direito penal liberal, reflete igualmente nas suas obras, mas não de maneira também no nível da declaração, do slogan, mas sim nas considerações concretas. E uma dessas
manifestações é justamente a sua obra, a primeira obra a que tive acesso, com a qual tive contato, né? O professor Peralta foi generoso ao me fornecer quando eu ainda estava na graduação e a obra não tinha sido publicada, fornecer um resumo da tese que muito me ajudou já lá no meu TCC e que deu origem a esse livrinho aqui, Motivos Reprochables. Não sei se todos estão vendo, e dá para ver que eu li realmente. E que é a tentativa de interpretar o significado dos motivos no marco de um direito penal liberal. O segundo contato que eu tive, tanto pessoal quanto com a obra do professor Peralta, foi também um belo ensaio sobre o injusto da chantagem, sobre o problema da criminalização da chantagem. Há um outro texto também bastante interessante que foi publicado na revista Indret, sobre a prevenção geral positiva. Também é uma tentativa de dar um conteúdo, um verniz, né, não um verniz, mas um conteúdo menos moralista, né, da teoria da prevenção geral positiva. Há também ensaios sobre teoria da aplicação da pena, em que o autor também defende se inclina à teoria da proporcionalidade pelo fato, e muito recentemente alguns ensaios bastante interessantes, bastante instigantes, né, e corajosos sobre o princípio da não autoincriminação, né, o nemo teneto, o princípio do nemo teneto. E, bom, enfim, não quero falar mais. Então, agradeço novamente ao professor Eduardo, agradeço ao professor José Peralta e devolvo a palavra ao Eduardo para dar sequência aos trabalhos, e isso aí. Entonces, bueno, tienes la palabra. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor para mí estar invitado a este seminario internacional. Me siento muy honrado de haber sido... Perdón, ¿ahora sí se me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, les decía que les agradecía mucho la invitación, que para mí es un honor haber sido invitado a este seminario internacional, y además es una alegría personal poder reencontrarme, aunque sea de este modo, con Eduardo y con Adriano, a quienes valoro y estimo mucho y con los que hemos pasado buenos momentos en oportunidad de estar todos trabajando con Luis Greco en Alemania, a quien, bueno, también agradezco la presencia de Luis acá, que ha venido a escucharme. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias al resto de los profesores y colegas que también están presentes. Y empiezo pidiendo disculpas por no hablar portugués. Voy a hacerlo en castellano. Trataré de hacerlo de la manera más clara posible. Y confío en todo caso que Eduardo o Adriano podrán pedirme que explique algunas cosas que no se hayan entendido si fuera necesario. Como adelantó el doctor Viana, el objetivo de mi texto es trabajar la ceguera ante los hechos como un problema especial del derecho penal. Y voy a empezar a trabajarlo quizás de un modo distinto del que de cómo se suele encarar, que lo voy a trabajar desde la teoría del error. O sea, lo primero que me voy a preguntar es cómo se debe tratar los errores en derecho penal. En principio, hay dos clases de errores. Está el error de tipo y el error de prohibición. Y acá hay distintas teorías para dar cuenta de cómo tratar estos errores. Y la teoría dominante es la teoría que se llama teoría de la culpabilidad, según la cual
frente a un error de prohibición, debe darse una respuesta distinta a la que se da frente al error de tipo. Ambas teorías solo tienen relevancia en la medida que se trate de un error evitable. Cuando no existe error, la responsabilidad es completa. Cuando el error es inevitable, ambas teorías ofrecen impunidad como resultado. Y la diferencia está en cómo tratar el error evitable. Y según la teoría de la culpabilidad, el error evitable de prohibición debe ser tratado de manera rigurosa, lo que voy a llamar la respuesta rigurosa. Esto es, que no excluye el dolo y permite un castigo incluso en casos en que el delito no esté tipificado como imprudente. Y en cambio, a la teoría, al error de tipo, corresponde siempre una respuesta indulgente, es decir, que excluye el dolo y que solo sea castigado si está prevista la figura imprudente, de manera general. O sea, en general se trata del error de prohibición de manera más rigurosa que al error de tipo. Entonces, un poco la pregunta acá es si esta distinción está justificada y si es correcto que siempre tratemos los errores de esta manera. Y el desafío inicial comienza con una propuesta que ha hecho Jacobs hace un tiempo, según la cual no está justificado que siempre, frente al error, por error puede entenderse error, desconocimiento, falta de representación, que no es correcto, frente al error, dar siempre una respuesta indulgente, sino que depende. A veces corresponderá y a veces no. Entonces, para trabajar este problema, lo primero que voy a hacer es tratar de mostrar por qué la propuesta de Jacobs es una propuesta sensata, que implica hacer una clasificación distinta del tratamiento de los errores en comparación con aquella que hace hoy la teoría dominante, que es la teoría de la culpabilidad. Esto va a ser el primer paso de mi exposición, donde también voy a tratar de sacar del camino algunas falacias que a veces se esconden en el razonamiento acerca del trato de estos errores. La segunda parte del trabajo, a la que también le voy a dedicar un espacio, es a la crítica, que ya van a ver por qué se le hace esta crítica, de que no darle una respuesta indulgente a los casos de error de tipo, es decir, tratar a los errores de tipo como si fueran hechos dolosos, implica caer en un derecho penal de autor. Voy a tratar de mostrar por qué esto no tiene que ser entendido así y se lo puede entender, un poco como decía recién Adriano, de una manera liberal. Y en última instancia, voy a tratar de mostrarles cómo en el caso del derecho argentino, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, como entiendo el brasilero, deja espacio para la teoría que acá se propone y que esto se debe a que la regulación del derecho positivo argentino da espacio a distintas clases de teoría y no solo se circunscribe a una sola, como suele pasar con los ordenamientos como el brasilero. Entonces empiezo con la primera parte, que es la crítica a la teoría de la culpabilidad. En esta parte, en la parte de la teoría de la culpabilidad, la primera observación es que el trabajo que voy a encarar es un trabajo que yo doy en llamar filosófico, quizás una terminología que también puedan encontrar ustedes es político-criminal. De lo que se trata es de un trabajo que no está condicionado por ningún derecho positivo. Se trata de una pregunta valorativa sobre cómo es correcto o cómo es justo tratar el error. Y por ende, someter a crítica hacia la distinción clásica que ofrece la teoría de la culpabilidad es una teoría que trata a los errores con justicia o si en cambio corresponde que sea modificada. Dicho de otra manera, ¿por qué siempre damos al error de prohibición, o generalmente, peor que al error de tipo? ¿Cuál es la razón por la cual esto ocurre? Y acá lo primero que voy a hacer es sacar dos posibles pseudoargumentos del camino para entrar al argumento principal. El primer pseudoargumento es aquel
que pretende sacar de una diferencia conceptual, solo por eso, de una diferencia valorativa. Según este argumento, dado que el error de prohibición y el error de tipo se refieren a cosas distintas, entonces corresponde un trato distinto. El error de tipo se refiere a aquellas cosas que describe una figura penal, mientras que el error de prohibición se refiere a la permisión o no en general de la conducta por parte del derecho. Dado que ambas concepciones o conceptos se refieren a objetos distintos, entonces esto quizás justificaría que a una clase de error, que es el error de tipo, se le dé un trato diferente que el error de prohibición. La respuesta frente a esto es más o menos básica. De meras distinciones conceptuales no se pueden hacer distinciones valorativas. Uno puede distinguir entre estudiantes y profesores para hacer diferencias en cuanto al trato que se le debe dar a cada uno en la universidad. Y también puede distinguir entre hombres y mujeres, por ejemplo, justamente para no hacer diferencias, porque nos parece que esa es una distinción que no merece que se hagan tratos diferentes en la sociedad. Entonces, de una mera distinción conceptual no se sigue una diferencia valorativa o axiológica, y por eso este argumento de por sí es solo una constatación de que hay dos distintas clases de errores, pero de ningún modo explica por qué deben ser tratados distintos. La segunda clase de argumentos es la que yo doy en llamar el argumento lógico. Según este, hay un error que es más básico que el otro, que sería el error de tipo, es más básico que el error de prohibición, dado que para evaluar el error de prohibición primero hay que descartar el error de tipo. El ejemplo que doy en un texto que les he pasado a algunos de ustedes y está por publicarse ahora, es el de una persona que queriendo matar un oso, mata a un hombre y a quien le resultaría extraño el reproche de que le digamos, hey, ¿no sabías que no se puede matar a las personas? Porque él, en primer lugar, no sabía que estaba matando a otro, o sea, no sabía lo que estaba haciendo. Por eso, como un conocimiento es más básico que el otro, quizás de esto se pudiera seguir alguna clase de distinción valorativa. Sin embargo, creo que esto tampoco es correcto. Por un lado, esto no implica que el error de tipo deba ser tratado en el tipo y el error de prohibición en la culpabilidad. Podrían tratarse los dos en el mismo estrato de la teoría del delito y por ende asignarse las mismas consecuencias sin que esto implicara alguna especie de error lógico. Pero más allá de eso, el hecho de que uno se trate en el tipo y el otro se trate en la culpabilidad, en esta especie de esquema de análisis que tenemos al ver la teoría del delito, no debe implicar una diferencia valorativa tampoco. Podría perfectamente tratarse el error de prohibición en la culpabilidad sin que esto tenga que implicar necesariamente un trato riguroso. De hecho, los problemas que vemos en la culpabilidad pueden incluso conducir a la impunidad del castigo de una persona. Parece que con más razón también podrían conducir a atenuantes que impliquen un trato idéntico que al que le damos al error de tipo, aunque lo veamos en un estrato distinto de la teoría del delito. Es decir, que la cuestión lógica tampoco explica la diferencia valorativa, como tampoco lo hacía la cuestión conceptual, y esto es así porque básicamente las cuestiones valorativas solo pueden ser discutidas en el plano valorativo. Hay que dar razones de este tipo para poder explicar por qué un error debe ser tratado distinto que el otro. Y cuando uno ve los argumentos a favor del trato más riguroso del error de prohibición, algunos de ellos son circulares, como aquel que dice que bueno, el error de prohibición debe ser tratado de manera rigurosa porque no se puede, porque hay que tratar de evitar la impunidad, que implicaría tratarlo como imprudencia, sobre todo en aquellos casos donde el delito imprudente no está previsto. Este es un argumento circular porque no explica por qué sería inconveniente o injusto la impunidad en estos casos o un trato demasiado urgente. Supone que hay un argumento que explique esto y, en consecuencia, hay que tratarlos distintos para evitar estas decisiones que serían axiológicamente inaceptables. El argumento, en cambio, quizás se acerca más a un argumento valorativo, es aquel que dice que no se puede poner el derecho a disposición de los ciudadanos, que ellos puedan elegir, ¿no?, cuándo quieren obedecer el derecho y cuándo no,
Y por esto el desconocimiento del derecho, en principio, no debería excusar, porque de otra manera el orden social no se podría mantener. Entonces existe una obligación, si se quiere, de conocer el derecho, y esto explica por qué el desconocimiento del derecho en general no debe excusar. Pero claro, la idea de que no debe excusar ya hace tiempo ha reconocido dos clases de excepciones. La primera, ¿no?, es el rechazo al sistema del error juris nocet, que dice, bueno, sí, en principio no debe excusar, salvo que es imposible conocer o prácticamente imposible conocer el derecho. En estos casos sería realmente injusto castigar a alguien, y por eso se admite que las circunstancias, ¿no?, las posibilidades que existen de conocer el derecho deben influir en el trato que se debe dar. Por eso se admite la relevancia del error y hay veces que puede excusar por completo. Y el segundo caso, donde la relevancia del error puede verse en el derecho penal accesorio. Allí también se ha dicho que, dado que no es tan evidente la incorrección de una conducta, no es tan evidente la llamada a averiguar el derecho en lo que se conoce como derecho penal accesorio, un ámbito que no tiene una moralidad previa clara, en estos casos este error debe conducir a la respuesta indulgente, aun cuando recaiga sobre cuestiones de prohibición, y aun cuando se tengan que tratar después del error de tipo, y el criterio para distinguir estos casos es la accesibilidad al conocimiento. Entonces, en el error de prohibición, si bien en principio se le da una respuesta rigurosa, también se admite la respuesta indulgente cuando el acceso al conocimiento se hace difícil. Frente a esta constatación, que parece la respuesta correcta, ¿no?, para dar una solución axiológicamente correcta al error de prohibición, Jacobs se pregunta si, como contrapartida de esto, es correcto tratar al error de tipo siempre de manera indulgente, es decir, que siempre conduzca a la exclusión del con todo lo que esto implica en la mensuración de la pena o incluso acaso en relación a la posibilidad de castigar. Entonces, la respuesta que va a dar Jacobs es que esto también depende o tiene que depender de las circunstancias. De cuán fácil es el acceso al conocimiento de la realidad por parte de la persona que actúa. Cuando el conocimiento del acceso a la realidad, como suele ocurrir, no es tan evidente, entonces está bien que se ofrezca una respuesta indulgente frente al error de tipo. Pero que no es justo, no es correcto desde el punto de vista valorativo, que en los casos donde es evidente lo que está pasando, el sujeto que no se representa lo que debería representarse, merezca un trato indulgente. Y entonces ahí Jacobs propone, frente a los errores inaceptables, frente a los desconocimientos inaceptables de una persona, también un trato riguroso para el error de tipo. En un trabajo relativamente reciente, Gabriel Pérez Barbera ha escrito un trabajo sobre esto y ha usado unas expresiones que me han parecido muy gráficas y ha dicho que se debe dar una respuesta indulgente frente al error de tipo en aquellos casos donde el error resulte comprensible, en sus palabras, cuando es razonable pensar que el sujeto pudiera no saber. Pero en cambio, cuando los hechos son evidentes, de tal modo que no puede ser que no sepa, entonces lo que corresponde es darle a esto una respuesta rigurosa. El hecho de que un sujeto no vea lo evidente es, en algún sentido, lo que le da el nombre a la teoría, que se llama teoría de ceguera ante los hechos, justamente porque el sujeto no ve lo que tendría que ver. En el texto que yo he pasado ofrezco un ejemplo de para ilustrar, ¿no?, cuál sería un caso de ceguera ante los hechos, cuál sería un caso donde realmente habría que dar una respuesta rigurosa a pesar de la falta de conocimiento. Y el ejemplo es de un agricultor, ¿no? Nos imaginamos una persona con un potentado, ¿no?, una persona con grandes campos, que para fumigar con pesticidas el campo, utiliza como señalización de los aviones que hacen esta tarea a los hijos de los peones de campo, quienes son colocados en hilera y el camión pasa y fumiga. Y a raíz de esta práctica, evidentemente peligrosa, los
los niños se enferman, y cuando él es preguntado por esto, responde que ni se le ocurrió, que no se había representado que esta práctica pudiera ser dañino para los niños. Algo que es evidente, pero que él dice no representarse. La idea de este ejemplo, como otros que hay de la ceguera ante los hechos, es justamente despertar en nosotros una sensación de insatisfacción frente a la respuesta indulgente. Si esto es una respuesta moral, si lo que estamos tratando de buscar en esta discusión filosófica es la respuesta correcta frente al error, el ejemplo lo que trata de buscar en ustedes, y esto por supuesto después se verá si lo logra o no, es la sensación de que en este caso, aun cuando yo le crea al sujeto, aun cuando le crea que él no se ha representado lo que le podría estar haciendo a estos niños, aún así merece una respuesta rigurosa. Porque no puede ser que esta clase de desconocimientos puedan atenuar la responsabilidad. Otro ejemplo que uno podría pensar que es gráfico en este caso es un ejemplo contemporáneo internacional, que es lo que ha ocurrido en Estados Unidos a raíz de esta policía que se llama Derek Chauvin, no sé cómo se pronuncia, quien mató a una persona de raza negra llamado George Floyd a través de apisonamiento del cuello con la rodilla. Cuando uno mira la escena, sumamente chocante, puede creerle si él dice que no se representó, que lo podía matar. ¿Por qué se lo puede creer? Bien, para empezar porque lo estaban filmando, todo el mundo estaba viendo lo que pasaba. Y sin embargo, él seguía llevando adelante esta conducta absolutamente grave y chocante para las personas. Y de hecho está imputado en Estados Unidos por homicidio involuntario, no sé exactamente qué implica esto, pero hace pensar que lo que están diciendo es que, bueno, en realidad no se representó que lo podía matar. Pero se debió haber representado esto, sin lugar a dudas, dado el riesgo enorme que implicaba esa conducta, sacar la consecuencia de que esto podría matar a una persona era algo que debió representarse, y si no lo hizo, sería un supuesto de ceguera ante los hechos. En este caso, ciertamente, a mí, bueno, creo que debería despertar nuestra sensación de que, bueno, miren, estos desconocimientos en estos casos no deben exculpar, no deben permitir que la persona desgrave su responsabilidad por lo ocurrido frente a la evidencia de la ilicitud de su conducta. En última instancia, si alguien es muy escéptico en esto y sigue pensando, bueno, en estos casos es imposible que no se haya representado, o simplemente niegue la hipótesis, esto es algo que se discute en la ceguera entre los hechos, si las hipótesis que se generan son plausibles, en última instancia a uno le queda la autorreflexión. O sea, uno puede constatar con uno mismo cómo uno toma conciencia sobre las consecuencias de ciertas cosas cuando esas cosas les importan y cómo deja de tomar conciencia cuando no les importa. Muy probablemente ustedes estén pensando en nosotros, en las consecuencias del COVID en Brasil o en Argentina, y no estemos pensando en las consecuencias del COVID en Corea del Sur o en, no sé, en algún país de África, porque es en Brasil y en Argentina donde vivimos y donde las consecuencias nos pueden impactar. Entonces nos representamos más, reflexionamos más sobre aquellas cosas que nos importan en relación a las que no nos importan. Bien, entonces la idea es, la propuesta de Jacobs es que en estos casos, en casos como este, donde hay ceguera ante los hechos, este desconocimiento no puede exculpar, y la razón que le ofrece para esto parece ser que no puede exculpar porque la única manera de que alguien se puede equivocar frente a semejante escena es por indiferencia frente a los demás, por indiferencia frente a bienes jurídicos importantes para la sociedad. Ya voy a entrar, todavía no entré en el segundo punto, hasta acá solamente he tratado de llegar a la segunda conclusión. Digamos, la primera es, no siempre el error de prohibición debe merecer una respuesta indulgente. La segunda sería, no siempre el error o falta de representación del tipo debe conducir a una respuesta indulgente. No sé si lo dije bien, el error de prohibición no siempre debe conducir a una respuesta rigurosa, el error de tipo no siempre debe conducir a una respuesta indulgente. En ambos casos dependerá de la accesibilidad que haya de aquello que hay que conocer. Y a mayor posibilidad de acceder al conocimiento, más reprochable será ese desconocimiento, y a menor posibilidad de acceder al conocimiento, menos reprochable será en un continuo, ¿no?, de reprochabilidad. Frente a esta idea, ¿no?, que dice, bueno, sí es cierto, no supo, y es cierto que no supo por
indiferencia, porque no le importan los demás, porque es una mala persona. Pero aún así, tiene que haber una diferencia entre aquel que no sabe y aquel que sabe. Porque el que sabe y a pesar de eso actúa, en algún sentido parece hacer algo peor. Y frente a esto, las respuestas son dos. La primera es que también la ofrecida por Jacobs, es que con este argumento al final se termina beneficiando al inescrupuloso, aquel que desprecia tanto los intereses de los demás que ni siquiera se representa lo que está por hacer, en relación a aquel que tiene algún grado de conciencia y entonces se representa la consecuencia de sus acciones y se le tiene que imputar dolo. Dice que esta diferencia es axiológicamente insatisfactoria, lo cual yo comparto, porque, como les digo, se termina beneficiando a aquel que en algún sentido es el peor de todos, que es el que ni siquiera se representa lo que tiene que representarse. Y la segunda respuesta es que al final, tanto en los casos de ceguera ante los hechos como en los casos de dolo como conocimiento, el objeto del reproche es el mismo. El propio Roxin termina diciendo que el objeto del reproche del dolo, entendido como dolo como conocimiento por lo menos, es la desconsideración que una persona manifiesta por los demás. En este sentido, tanto en la ceguera ante los hechos como en el dolo, el sujeto en algún sentido se le está reprochando la desconsideración que tiene hacia el bien jurídico, y no hay acá una diferencia que permita hacer una distinción axiológica. Entonces, hasta acá, las consecuencias que esto tendría es la necesidad de reformular nuestra visión clásica de la distinción de los errores. Los errores ya no deberían pasar por si son de tipo o de prohibición, como una cuestión clasificatoria, sino que deberían basarse en la excusabilidad. Y ambos, de cualquier tipo de error, deberían recibir una respuesta rigurosa si son absolutamente inexcusables, y una respuesta indulgente si son, como quien dice, parcialmente inexcusables, y en todo caso la impunidad si evidentemente no había manera de conocer lo que ocurría. Si esto fuera así, esto tendría impacto sobre dos problemas adicionales que tiene la teoría del delito. Uno de ellos, que se conoce con el nombre de ignorancia deliberada, que está íntimamente emparentado con la ceguera ante los hechos, aunque no es igual. Pero acá también, dado que el sujeto no conoce porque no quiere conocer y no porque sea difícil conocer, este desconocimiento no debería eximirlo de responsabilidad y correspondería a la respuesta rigurosa. Y también podría tener impacto en un problema clásico en la dogmática penal, que es el error sobre las circunstancias objetivas de una causa de justificación, o sea, el error, entre comillas, de tipo permisivo, que se ha debatido a lo largo de la historia entre la teoría estricta y la teoría de la culpabilidad, que le asignan consecuencias. O sea, que dice, bueno, para que tenga una respuesta indulgente, entonces tiene que ser un error de tipo, acá está el problema lógico de que de la ubicación sistemática se tienen que seguir necesariamente consecuencias normativas, o si no, tiene que llamarse teoría estricta de la culpabilidad para que vaya a la culpabilidad y entonces reciba respuesta rigurosa. Esto creo que es la falacia un poco que mencioné antes. Pero en todo caso, si ya la clasificación pasa por otro lado, lo que hay que entender es a cuán excusable era el error y no seguir trabajando bajo aquellos parámetros que se usaban antes, que presuponían la teoría de la culpabilidad como punto de base. Bien, esto sería un poco la segunda tesis. El error de tipo, al igual que el de prohibición, debe merecer distintas respuestas según su grado de excusabilidad. Frente a esto, y en parte tal como yo lo he formulado al principio, se suele oponer una objeción. La objeción sería la siguiente: si usted castiga los casos de ceguera ante los hechos, está cayendo en un derecho penal de autor. Esto puede ser entendido de dos maneras. En la primera, y la que voy a desarrollar más, esto sería así, dado que como al final lo decisivo parece ser la indiferencia del sujeto, o sea, tenemos que ver por qué el sujeto no se representó lo que no se representó, y como Jacobs y Pavlik ahora incluso más expresamente hablan de indiferencia como un requisito aparentemente necesario para poder imputar como dolo en los casos de ceguera ante los hechos, o sea, respuesta rigurosa en los casos de ceguera ante los hechos. Esto, en el fin y al cabo, implica un castigo de los estados mentales, un castigo de la actitud interna, de los motivos,
Y esto va en contra del derecho penal liberal, que solo debe castigar acciones y no motivos. En algún sentido, esta crítica asume que la única distinción que hay entre los hechos imprudentes y los hechos de ceguera ante los hechos es la actitud interna del sujeto, que en un caso hay indiferencia y en el otro no. Yo voy a tratar de mostrar ahora que esto no tiene por qué ser entendido así. Incluso aun cuando aquellos defensores, en Pablo, que esto es ciertamente expreso, no lo vi así en Jacobs, afirman que hay que recurrir sí o sí a la actitud interna para poder hacer este reproche. ¿Por qué digo que no? Porque creo que esto puede ser entendido de otra manera. Es decir, no se trata de que se castigue al sujeto por ser indiferente, sino que el hecho de ser indiferente no lo debe excusar. Esto parece un juego de palabras, pero en el fondo esconde lo que creo que está estructurado ahora sí en la teoría del delito. Primero observamos la parte objetiva, un sujeto genera un riesgo no permitido de lesionar a otro y lo lesiona, y luego miramos la parte subjetiva. Cuando analizamos la parte subjetiva, preguntamos si el sujeto se le puede atribuir esta parte objetiva o si el sujeto se puede distanciar. En los casos en que hay conocimiento, el sujeto no se puede distanciar porque sabía lo que hacía. Y la tesis de la ceguera ante los hechos es que en los casos en que hay desconocimiento, cuando ese desconocimiento solo le es imputable al autor y no a las circunstancias, entonces tampoco se puede distanciar de aquello que hace. Pero en los dos casos, lo que se reprocha es el hecho y lo que se pregunta en la parte subjetiva es si le es imputable o no al autor este hecho en concreto. Otra forma de decir esto, y quizás incluso más clara, es entenderlo en términos, ¿no? Que es algo que acordamos nosotros ahora mientras yo lo estoy hablando, ¿no? Es entender esto en términos de justificación. Es decir, ¿cuán justificado está el autor para estar equivocado? Entonces la respuesta es que si el autor está completamente justificado para estar equivocado, merecerá la impunidad. Si tiene una justificación parcial, merecerá la imprudencia. Pero aun cuando no sepa, si está completamente injustificado lo que él hace, entonces no merece ningún tipo de atenuación su hecho, aun cuando no sepa. Y acá lo que hace la indiferencia en realidad no es fundamentar el ilícito, sino explicar por qué el sujeto no se representa. No es el objeto del reproche, sino la explicación de por qué el sujeto no se representa lo que se tiene que representar. Frente a la evidencia de lo que está por ocurrir, como en el ejemplo mío del agricultor o el ejemplo del asesinato de George Floyd, frente a la evidencia de lo que está por ocurrir, uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser que haya hecho esto? Y entonces uno dice, mire, la única manera que no se haya dado cuenta es porque era indiferente. Pero lo que le reprocho no es ser indiferente, sino el hecho cometido. En algún sentido, el esquema que acá presento reproduce la lógica del actio liberi in causa. El actio liberi in causa es una teoría, ¿no?, que está pensada para los casos de ausencia de culpabilidad. En principio, el requisito para la responsabilidad es que uno sea culpable al momento de la comisión del hecho, pero si no es culpable al momento de la comisión del hecho, no necesariamente implica una eximente de responsabilidad, sino que habrá que ver por qué es que no es culpable. Y supongamos que una persona no es culpable al momento del hecho por haberse embriagado, y supongamos además que se embriagó para matar, como para dar el ejemplo clásico en este sentido, igual, aunque no haya sido culpable al momento del hecho, se le puede reprochar el homicidio cometido. Y ahí nadie diría que lo estamos castigando por haberse embriagado, análogo a por ser indiferente, sino que le estamos reprochando el homicidio. Y el hecho de haberse embriagado, cuando él pone como defensa para no ser castigado que estaba embriagado, le decimos que esto no cuenta porque él es responsable de haberse colocado en ese estado. Entonces, cuando él, en este caso, esgrime como argumento para no ser responsable, que no sabía, se le responde que esto no lo puede eximir de responsabilidad porque, o atenuar la responsabilidad porque el no saber es un asunto de él, porque básicamente no ha conocido por una falta de predisposición de conocer el derecho. Pero en todo caso, y acá
quizás visitar a un autor inglés que se llama John Gardner, la indiferencia es solamente una de las posibles explicaciones. Él, en un texto sobre el ilícito de la violación, dice, hablando también de la ceguera ante los hechos frente a la falta de consentimiento de la víctima, dice así: si el autor no le presta atención a las negativas de la víctima de acceder a una relación sexual o no las toma en serio, carece de importancia si el error tiene su origen en la malicia, crueldad, egoísmo, misoginia, insensibilidad o simple estupidez. Lo importante es que, y eso también lo dice ese autor, no había razones para equivocarse. Entonces, con esto quiero explicar cuál es la lógica de la argumentación. Se reprocha el hecho y la indiferencia no excusa. Y la pregunta es, bueno, ¿y entonces con base a qué o con base en qué uno va a distinguir los casos de imprudencia de los casos de ceguera ante los hechos? Y la respuesta es con base en la complejidad de las circunstancias para acceder al conocimiento. ¿Por qué? Porque el que define qué razones son las que pueden o no atenuar o no la falta de conocimiento tiene que ser el derecho entendido como un sistema destinado a regular la vida en sociedad y que es un derecho liberal. Solo él puede ofrecer las razones para que una persona pueda justificarse por no conocer, y solo pueden excusar aquellas circunstancias que hagan comprensible la falta de posibilidad de acceder a la información en una persona dispuesta a seguir el derecho, y solo en esa medida, o sea, en la medida de la dificultad. Mientras más compleja la situación, más razones hay para justificar el error o la ignorancia. Mientras menos compleja sea, mayor predisposición habrá a concederle eximentes a la situación del autor. En este sentido, si bien el derecho brasilero dice otras cosas en otra parte, el artículo 1 me gustó cuando dice que se va a excluir de responsabilidad al autor cuando el error esté plenamente justificado por las circunstancias. Es decir, claramente se basa en una cuestión objetiva, ¿no? Las circunstancias que el autor enfrenta y no su estado interno, su actitud, sus motivaciones. Y esto es lo que debe funcionar. Luego, ¿qué razones tuvo él para equivocarse? Eso ya es un asunto de él, que el derecho no le importa. Él no puede crear las razones para equivocarse. En este sentido, ¿no? Negar que la indiferencia puede ser una buena razón para equivocarse está bien. Es algo parecido a lo que hace el derecho cuando dice, bueno, mire, el odio racial nunca puede justificar en nada una conducta, por eso el homicidio por odio racial es un homicidio grave, y poner este motivo como una especie de llamada para decir, mire, esto jamás podría justificarlo, es lo que se está diciendo es, estas razones que usted tiene, el derecho no le concede ningún valor. En algún sentido, creo que el argumento de la indiferencia de Jacob podría ser reconducido de esta manera. Lo que está diciendo es que son estas razones que él tiene para equivocarse, que su indiferencia de ninguna manera puede justificar el error o la falta de conocimiento, y por ende corresponde que se le impute el ilícito completo. En todo caso, lo importante son las circunstancias objetivas y no lo que el sujeto tiene en su estado mental, más allá de que en general sea necesario recurrir o la manera de explicar esto se deba generalmente a la indiferencia. No es la indiferencia lo que se castiga, sino el hecho concreto. Bien, esto sería la primera crítica del derecho penal de autor, que es la crítica más importante para mí y que creo que vale la pena explicar un poco mejor. La segunda crítica dice algo así como que al final, de todas maneras, se castiga a la persona por lo que es, porque él no se ha representado lo que se debía representar, porque él es así, él es racista, él es misógino, él es insensible, y que si él fuera de otra manera, entonces probablemente se hubiera prestado atención y a lo mejor no hubiera cometido el hecho. De esta manera, pareciera que en algún sentido tenemos que recurrir sí o sí a su personalidad para castigarlo. Y frente a esto, la respuesta que yo ofrezco ahí es que, bueno, en el fondo toda responsabilidad penal, en este sentido, implica una especie de responsabilidad por el carácter. Es decir, también el que obra con conocimiento, ¿no? El que se entera que está por hacer algo perjudicial y no se detiene, en algún sentido también lo hace porque él es así, porque si él fuera diferente frente a la situación concreta, hubiera decidido obrar de otro modo.
Y esto ciertamente no puede exonerar, el carácter que tenemos no nos puede exonerar bajo pena de no poder castigar a nadie, porque todo el mundo en algún sentido obra como reflejo de lo que es. Bien, terminado entonces, hasta acá sería la cuestión más importante. Primero la cuestión filosófica sobre cómo clasificar los errores y en segundo lugar la cuestión también filosófica sobre la relevancia de la actitud interna para la responsabilidad penal. Y ahora sí paso al derecho positivo como última parte de esta exposición y más breve. Cuando uno hace esta distinción, me parece que es algo valioso, porque me parece que es importante saber qué es lo que estamos discutiendo cuando estamos discutiendo de algún asunto penal. Si lo que estamos discutiendo es cómo tiene que ser el derecho o si estamos discutiendo cómo es el derecho. Y que uno puede tener una teoría correcta sobre cómo tratar el error que no se condiga con el derecho positivo, o el derecho positivo puede que dé lugar a esta teoría que uno defiende como correcta para tratar el error. Pero creo que hay que distinguir estos dos ámbitos porque muchas veces en la discusión dogmática no se sabe exactamente qué estamos discutiendo. Si estamos discutiendo sobre el significado de las palabras, que sería un poco lo que tiene más que ver con la dogmática interpretativa, o los significados que pueden tener las palabras, o si estamos discutiendo sobre cosas más profundas como cómo debe ser el derecho. Creo que hacer esta distinción es importante, y en este caso creo que lo voy a poder demostrar, sobre todo en Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina se discute la teoría del error con estos parámetros también. Teoría del dolo, teoría de la culpabilidad, la doctrina dominante es la teoría de la culpabilidad, y sin embargo, mucha de esta discusión es una discusión que tiene que ver con cómo es el derecho positivo en Alemania, en España y en Brasil, donde el propio derecho dice que el error de tipo excluye el dolo y el error de culpabilidad solo permite una atenuación en la escala del delito doloso. Frente a esta claridad, ciertamente hay poco espacio para una teoría como la que acá se expone de la ceguera ante los hechos, y quizás sea esta claridad la que ha llevado a Jacobs, por ejemplo, a desarrollar todo un razonamiento diciendo que, bueno, los casos de ceguera ante los hechos no es un caso de error, porque si yo les pregunto a ustedes cuántos mates, ¿no? ¿Cuántos mates con yerba se tomaron esta mañana? O cuántas veces fueron al baño hoy, o cuántas veces mordieron el sándwich hoy al mediodía, ninguno de ustedes me lo va a poder decir. Y sin embargo, eso no significa que estén equivocados sobre lo que han hecho, sino simplemente que no lo saben. Y no lo saben porque básicamente no les importa y por eso no han prestado atención a eso. Entonces Jacobs dice, bueno, esto no es un error, en el fondo la falta de representación no es un error, entonces trata de buscarle a la ley, como quien dice, un resquicio para que se puedan tratar estos casos con la respuesta rigurosa. De la misma manera, muchas de las discusiones sobre la teoría, sobre el error, sobre la circunstancia objetiva de la causa de justificación, tienen que ver con esto, ¿no? La teoría de los elementos negativos del tipo está tratando de lograr que se llame tipo al error sobre las causas de justificación para que de esta manera puedan excluir el dolo, y están tratando en algún sentido de darle a sus teorías morales, a aquellas teorías filosóficas o político-criminales, ver cómo hacer para que encajen en el derecho positivo. Y lo que ahí pongo en el texto es que esto, para nosotros, los argentinos, parece que no es necesario, porque a diferencia de estas regulaciones que mencioné, el código nuestro solamente dice que se eximirá de responsabilidad a aquel que por error o ignorancia de hecho no imputable no conociere lo que está haciendo. O sea, si no es imputable el error, en términos de la lógica brasileña, si es imputable a las circunstancias y no a la agente, entonces corresponderá a la impunidad. Pero no dice nada de cómo tratar el error cuando el error le es imputable a la gente. Solo dice que en ese caso va a ser castigado, pero no dice cómo. Y en general, nosotros hemos pensado en Argentina que los casos de error imputable son casos de imprudencia. Son casos que deben tratarse como imprudencia y hemos reproducido en algún punto la teoría de la culpabilidad con apoyo en esta legislación específica sobre los delitos imprudentes. Sin embargo, creo que
describir los casos, no sé si acá cuando uno hace dogmática y si se toma más o menos en serio la idea del principio de culpabilidad, de legalidad, perdón, alguna referencia lingüística tiene que hacer cuando analiza, ¿no? Entonces uno se pone a pensar si es necesario entender todo error imputable a la gente, ¿no? Todo error no excusable, como un caso de imprudencia. Y acá pareciera que el lenguaje no obliga a entenderlo así, porque la imprudencia se define, ¿no?, según la Real Academia Española, como una falta de cuidado, falta de precaución, falta de medida. Y cuando uno ve estas definiciones de imprudencia, se pregunta si esta es una manera correcta de describir, por ejemplo, el caso del agricultor o el caso de Derek Chauvin, el policía que mató al hombre de raza negra. Y pareciera que decir que él simplemente fue imprudente cuando hizo lo que hizo, que estas personas han sido simplemente imprudentes, es una descripción inadecuada de su conducta. Por eso creo, y acá es donde quizás las palabras como indiferencia, misoginia, desinterés adquieren más plausibilidad frente a una descripción como una mera imprudencia de lo que el sujeto ha hecho. Y por eso creo que el derecho argentino permitiría la respuesta rigurosa a los casos de error no imputable, que no pueden ser, o sea, no eximen de responsabilidad porque son imputables a la gente, ni merecen un trato indulgente porque no pueden ser descritos como un mero descuido, sino que merecen el trato riguroso, y frente a esto el derecho argentino no tendría que tener ninguna objeción de principio. En todo caso, si se lo rechaza, ya no va a ser porque el derecho argentino lo prohíba, sino que va a ser porque no nos gusta la teoría, porque nos parece una teoría injusta. Y luego la última cuestión, y con esto termino, son 5 minutos. Por supuesto, Jacobs dice y Pavlik dicen que el derecho alemán tiene que ser reformado para que se corresponda con la teoría correcta del tratamiento del error, lo cual implicaría que a lo mejor el derecho penal brasileño también debería ser reformado. No les quiero sugerir a ustedes que adopten la legislación argentina porque sería un poco poco prudente de mi parte, pero aparentemente la legislación argentina podría dar más espacio a esta teoría que otras legislaciones. Pero la última pregunta es, los casos de ceguera ante los hechos, los casos de error absolutamente inexcusable, a los que corresponde dar una respuesta rigurosa, ¿son casos de dolo? Esto ya es una cuestión así simplemente terminológica, de ponernos de acuerdo qué nombre ponerle las cosas. En Argentina, además de esto que le acabo de mencionar, no hay una definición del dolo. No hay en ningún lado en Argentina una especificación, ni siquiera aparece la palabra dolo en la legislación penal argentina. Entonces, por ejemplo, Gabriel Pérez dice, bueno, como no hay ninguna definición, yo puedo definir dolo de una manera tal que abarque no solo los casos de conocimiento y voluntad o conocimiento solo, sino también los casos de desconocimiento craso de la realidad. Esta es una opción. La otra opción es decir, no, mire, no son casos de dolo, pero son casos que tienen que ser tratados como si fueran dolosos, así como los casos de actio liberi in causa, donde no hay culpabilidad. A lo mejor no hay que decir que tenían culpabilidad, sino solamente que la imputación, que son casos donde debe responder a pesar de no tener culpabilidad en el momento del hecho, porque la culpabilidad se determina en otra instancia. En todo caso, la definición de dolo, en la medida en que la legislación no tenga una estipulación concreta sobre esto, es una discusión normativa. O sea, vamos a definir dolo conforme a aquellos casos que nos parece que hay que tratar de manera más gravosa. Entonces, no veo ninguna objeción para llamar dolo los casos de ceguera ante los hechos, pero tampoco veo objeción para ponerle otro nombre y que, sin embargo, los casos de ceguera ante los hechos reciban igualmente una respuesta rigurosa. Bien, con esto he terminado. Espero haber sido claro y si no, bueno, me lo piden ahora que me explique mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por la ponencia, por la discusión. Muchas gracias a todos. Obrigado, professor Eduardo, de novo. Estamos encerrando. Só gostaria de registrar que foi um excelente encontro, né? E eu torço para que isso seja um protótipo de algo que eu sempre quis fomentar, e acho que vários colegas também, que é essa integração maior entre a ciência penal
latino-americana e espanhola, evidentemente, o que não acontece tanto, ou se acontece, acontece um pouco, o Brasil fica um pouco fora, assim, e eu acho que a gente tem que fazer mais, nós temos que fazer mais desses encontros, porque eu acho que a nossa ciência penal só está se desenvolvendo e, claro, todos vão ali beber nas fontes alemãs, espanholas, etc., mas é possível perceber um pensamento crítico, autônomo aqui na Argentina, no Peru, enfim, não importa o país, então por isso eu agradeço, eu fiquei aqui surpreso com vários colegas aqui, não só brasileiros, mas claro também meus colegas brasileiros, professor Eduardo, Luiz Greco, aqui o Felipe Coimbra, Felipe Campana, Wagner Marteleto, enfim, vários outros. Então, eu passo a palavra para o professor Eduardo Viana para encerrar. Muito obrigado, muchas gracias. Bueno, Peralta, ¿qué puedo decir? Muchas gracias por la instigante ponencia. Muchas gracias a todos que han acudido a esa charla electrónica. Yo creo que, bueno, a través de las pantallas, por lo menos, podríamos hacer eso con más frecuencia, ¿no? O sea, esa integración entre Brasil, España. Y bueno, por mi fortuna, yo tenía también un par de preguntas, pero por mi fortuna, pues puedo compartir su amistad. Entonces lo haré por WhatsApp o quizás en unas cervecitas virtuales. O sea, no pasa nada. E, bom, agradeço também a todos os colegas brasileiros, peço perdão para os colegas da língua de Cervantes pelo meu espanhol bem fraco, mas obrigado a todos. Na próxima semana, no dia 22, o professor Luiz Greco falará também conosco nesses seminários, então já estão todos de antemão convidados, né, os colegas peruanos, espanhóis, chilenos, argentinos, toda a América Latina. Y muchas gracias, Peralta. Entonces, tienes las palabras, diga lo que quieras y quizá nos vemos en breve. En Brasil, en Argentina, en Córdoba. Muchas gracias. Bueno, agradecerles de nuevo la invitación. Fue un honor, disfruté mucho de la discusión. Ha sido una discusión exigente, muy buenas observaciones, muchas preguntas para, por supuesto, seguir pensando en esta tarea que es siempre inacabada. Y bueno, los despido con el deseo de que pronto la cerveza sea en persona y no necesariamente virtual. Un abrazo a todos.